decía, licenciado, que hay apoyos sustanciales del sistema. Sí, licenciada, mire, por parte del Estado respecto a las víctimas de violación y trata, el delito de violación y trata de personas, que por desgracia ha ido en aumento este tipo de delito, y de las víctimas por lo sensible del delito mismo, el Estado ha tomado cartas en el asunto y ha puesto albergues, psicólogos, terapeutas, ayuda a las víctimas de este delito. Desgraciadamente por parte del agresor no hay ese apoyo que fuera necesario y quisiéramos que lo hubiera. Sin embargo, podemos ver respecto a los farmacodependientes o los que tienen necesidad de consumo o hábito de estupefacientes, sí cuentan ellos con una rehabilitación hasta cierto punto por parte del Estado. Si hacen el compromiso ante el juez de someterse a estos tratamientos y cumplen, pues pueden verse favorecidos de evitar una sanción, una pena, y pueden reincorporarse otra vez a la vida normal. Pero pues el apoyo en cuanto a lo que es violación y trata sí se ha visto por parte del Estado, sobre todo por el nacimiento también de la ley de trata, que es una ley internacional que copiamos precisamente por el aumento de este tipo de delitos en el país. Licenciado, muchas gracias. Licenciada Caballero, ¿usted tendría alguna idea de cómo podríamos apoyar también a quien delinque? Porque no deja de ser ni el ser humano, ni el padre de familia, ni el hijo de familia, ni la gente que sustenta una economía y que de alguna manera después sale señalado y se vuelve incompetente ante la sociedad. ¿Hay alguna idea de cómo podríamos apoyar estos grupos? Claro que sí. De hecho, la familia es el mejor entorno para aprender a practicar la cultura del perdón, de la paz, de la reconciliación. Y entonces, y esto es desde la persona, desde que se siente amada en el entorno familiar. Entonces, todo parte del amor. Y el testimonio que nosotros vamos dando es que nosotros debemos de trabajar por ser artesanos de la paz desde ese amor, desde que nosotros tenemos esa capacidad de amar, pero también de ser amados. Y muchos de los problemas que tenemos es eso, el no sentirnos amados. Y entonces ahí vamos provocando esa desolación, esa soledad, esa angustia, ¿no? Y también por eso el perdón nos dice que nos dicen que es un instrumento que en nuestras manos para alcanzar la serenidad del corazón. Ahí es bien importante eso, porque si no podemos dejar el rencor. Si no llegamos a eso, no podemos dejar el rencor, la rabia, la violencia y la venganza, que son condiciones necesarias para vivir en esa felicidad a la que hemos sido llamados. Muchas gracias. Creemos entonces que tal vez una de las soluciones para sentirnos más seguros y para sentirnos más comprometidos con nosotros mismos debería iniciarse en la infancia. ¿Tiene usted experiencia con jóvenes, con niños, licenciado, con jóvenes delincuentes? Sí, definitivamente la familia es el núcleo de la sociedad, y me queda claro que las primeras enseñanzas, lo básico, el amor, el respeto, y todo eso se aprende en casa. Hemos visto por experiencias reales de que una familia desintegrada generalmente no es seguro, pero generalmente esa desintegración afecta mucho a cometer delitos. Conlleva mucho a que la falta de amor, la falta de integración de su familia haga que los menores puedan delinquir por la ausencia de valores que generalmente tienen. Es cierto que hay familias que están unidas y que no practican los buenos valores, no practican el amor,
pero es cierto también que muchas familias desintegradas es precisamente por eso, por la falta de amor, por la falta de unidad en la familia, lo que hace que muchos menores lleguen a delinquir. En el estado tenemos unos asuntos muy importantes. Hace 6 meses aproximadamente, un niño de 13 años de la secundaria apuñaló a su compañero. Llevaba una navaja por discusiones, por una ira, se le fue encima y lo victimó. Lo mató desgraciadamente, y pues son las consecuencias de que siento que es un rencor, un odio, un coraje que no fue atendido debidamente, porque a lo mejor ¿qué problema pueden tener adolescentes de 13? ¿Qué rencor tan grande pueden tener, que a lo mejor sus disputas, sus diferencias son cosas que no debían haber trascendido de manera como lo hicieron? En este caso fue muy sonado el homicidio del niño, porque es un niño, 13 años, de la secundaria, que pues por su propio compañero fue agredido. Y tenemos también ahí la plena convicción de que él viene de una familia desintegrada. Qué barbaridad. De alguna manera el perdón aquí nos sigue preocupando, porque tal vez la falta de perdón dentro de su familia, a veces podemos sancionar a los ajenos en todos los órdenes, pero no a los nuestros. Entonces, y también el que comete, el que desequilibra una familia, nunca va a reconocer que está equivocado y que está generando criaturas en conflicto o personas en conflicto, incluso la pareja, en fin. Luego entonces el perdón aquí tendría que funcionar no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, para poder crear mejores condiciones de vida. Así es, licenciada, así es. Sí, porque el que no sabe perdonar no ha conocido la plenitud del amor, ¿sí? Y solo quien ama de verdad es capaz de llegar a perdonar y a perdonarse a sí mismo, olvidando la ofensa recibida. Por eso el perdón abre a la alegría, a la serenidad, que libera el alma, que los pensamientos de muerte que muchas veces tenemos a nuestro alrededor, o porque la sociedad nos los está poniendo enfrente, ¿no? Y por eso la situación de el descartar a los que no saben, el descartar a los pobres, a los explotados, todo eso va en contra de la dignidad de la persona. Y por eso esas situaciones hacen que la persona se llene de ese rencor, de esa falta de lo necesario para poder vivir. Y por eso tenemos reglas o normas que podríamos poner en práctica, ¿no? No juzgar para que no seamos juzgados, y no condenar, ser positivos, saber recibir lo que es bueno en cada persona y no permitir que deba sufrir más o que sufran más estas personas, ¿verdad? Coincidimos con usted, y además algo que yo creo que es fundamental es que aprendiéramos, así como decimos yo doy, no, yo me doy. Yo creo que debería ser el mismo ejercicio en el perdón. Me perdono porque me equivoqué, porque actué mal, porque comparé, porque exijo de los demás lo que me exijo a mí, y no, mi obligación es exigirme a mí mismo y condescender y apoyar a los demás para que logren su nivel y no el mío. Y a veces en la familia, de alguna manera, aún en familias con una comodidad económica pues brillante o capaz, aún ahí hay problemas gravísimos al calificar o al descalificar a los hijos o a los miembros de la familia, porque no son como nosotros queremos. Tal vez si nosotros hiciéramos un examen personal y fuésemos capaces de perdonarnos totalmente, pudiésemos ejercitar una mejor relación con los demás. Licenciado, en chicos que delinquen, ¿es esencialmente de clase media baja o en todos los órdenes hay chicos que puedan delinquir?
No, falta de es en todos los órdenes, desgraciadamente. Precisamente ahorita con el sistema tradicional que tenemos, al imponer, por ejemplo, el delito de robo a comercio como delito grave, a veces niños, hemos visto adolescentes que ingresan a un centro comercial abierto al público y se les hace fácil alguno de ellos tomar algo, y como van en compañía, la autoridad les dice, ¿sabe qué? Fue robo a comercio, es grave. Iba más de uno, es grave, y no alcanzas fianza. Entonces te vas a enfrentar un proceso, no vas a tener la oportunidad o el derecho de estar en libertad enfrentando ese proceso, un proceso que se lleva meses y que al final de cuentas no era necesario, porque yo no estoy en contra de que se castigue, no debemos cometer delitos, no debemos faltar a la ley, pero yo soy de la idea de que este tipo de delitos, si son primos delincuentes, si no es un delito grave, que lo enfrenten pero en libertad, agilizar, bajo caución, que estén libres y enfrenten un proceso. Eso les va a dar a ellos la oportunidad de saber lo que hicieron, tener una sanción por la conducta que hicieron, pero no estar privados de su libertad, que, como reitero, por experiencias anteriores sabemos que el estar privados de la libertad, pues están conviviendo con personas que cometen delitos graves, delitos de mayor trascendencia, y empiezan a ver que es normal, que no pasa nada, que cometieron el delito y que siguen ahí. Entonces empiezan a ver la cárcel como algo natural, algo que no debe ser. ¿Por qué? Porque precisamente los centros de redactación son precisamente para redactar al individuo, a la sociedad, no como universidades del delito, no para que se amafie, conozcan más gentes. Y respecto a lo del perdón, pues, como les digo, en el sistema tradicional la víctima no participaba en el perdón, y a veces el que le impusieran a su agresor 3 años de pena, 4 años, a veces eso no la dejaba satisfecha a la víctima. Por eso es muy importante que en la actualidad, con el nuevo sistema, la víctima participa. La víctima da su consentimiento para que pueda haber una reparación del daño. De esta manera puede haber una suspensión del proceso, puede haber un procedimiento abreviado, y hasta cierto punto pues ya ella participó y aceptó las condiciones para dar vuelta a la página, seguir adelante, tomar esto como pues una mala experiencia y liberarse de ese rencor que decía la licenciada, de esa frustración, de ese odio que de una u otra manera pues le envenena el alma y le trae consigo mucho más problemas. Como decimos, el ser humano, la finalidad del ser humano es vivir tranquilo, ser feliz. Nadie quiere vivir en problemas, con odio, con rencor. Esto es muy importante. Yo creo que todos deberíamos de trabajar en el siguiente bloque. Nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué podemos hacer para mejorar las circunstancias?